Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Le vamos a dar la palabra a la compañera Beatriz, en el sentido de que hoy nos visita en el Senado. Ella es miembro, la secretaria del gobierno del estado de Guerrero, un estado que gobierna el Partido de Revolución Democrática, y ella es la secretaria de Desarrollo Social, que tiene que ver con todos los temas de atención a la pobreza. Ella tiene una formación académica también, es licenciada en Comunicación Social de la UAM, Xochimilco, en México, maestría en Políticas Públicas del ITAM en México, tiene la maestría en Gestión de la Política Económica del CERDI en Francia, posgrados en el INAP de España y prácticas profesionales en la OCDE de Francia. Tiene el haber sido ya diputada federal en la 59 legislatura, es presidenta del grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones de periodistas y medios de comunicación en ese tiempo en la Cámara de Diputados, secretaria en las comisiones de orden pública y de feminicidios, ha sido asesora en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, coordinadora general de fortalecimiento municipal en el gobierno del estado de Guerrero, directora de la revista Red Municipal, publicación sobre capacitación y desarrollo regional de administración de los gobiernos municipales. Actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de Guerrero, y en su trayectoria política ya también está coordinada, pues es fundadora del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, participó como secretario de Asuntos Municipales, ha sido delegada del Internacional Socialista de Jóvenes en la IUCI en Grecia, directora de Estudios y Programas del PRD Nacional en la Secretaría de Formación Política, Estudios y Programas, y secretaria de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales en el PRD, donde la conocimos ayer en Hidalgo en aquella elección que tuvimos con el PAN por la gobernatura. Entonces, compañera, bienvenida y bienvenidos los compañeros de Guerrero que hoy están aquí, y le damos el uso de la voz para que nos haga su propuesta. Quiero agradecer enormemente la invitación del senador Isidro Pedraza y felicitarlo por este foro, porque justamente abre la posibilidad de discutir a la población. Desde luego también al senador Alejandro Encinas, muchas gracias, a los ponentes que nos acompañan, Fermín Paz, Martínez Parza y Gabriel Martínez, porque todo lo que nos han planteado es muy interesante y nos dan un marco muy general a lo que desde Guerrero queremos plantearles. Yo les quiero poner en antecedentes el por qué la Secretaría de Desarrollo Social está aquí, en este foro que pareciera no tener nada que ver con el desarrollo social, y sin embargo tiene todo que ver, porque al final de cuentas el asunto de las tarifas eléctricas tiene un impacto muy directo en los niveles de pobreza que existe en nuestro estado. Y hace 3 años que nosotros llegamos al gobierno de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero empezó a recibir organizaciones y a darnos cuenta que había todo un movimiento en la región de la montaña. Ustedes tienen un mapa ahí, y todo lo que está de la parte más grande de rojo, estamos hablando de la montaña de Guerrero, y ahí nos hablan las partes de rojo de el porcentaje de población en situación de pobreza en Guerrero. En Guerrero tenemos un porcentaje de pobreza de alrededor del 60% de nuestra población está en una situación de pobreza, y en pobreza extrema la montaña de Guerrero y la Costa Chica. Entonces hace 3 años que empezaron a llegar estas organizaciones y empezamos a ver bloqueos de carreteras, toma de instalaciones eléctricas por una demanda había ahí, que era el asunto de las tarifas eléctricas, el cobro de las tarifas eléctricas, aunado al servicio, al mal servicio también que había en ese entonces de la CFE, y eso nos provocaba todo un movimiento social que tenía que atenderse. De principio lo vimos así, un movimiento social que genera pues enormes movilizaciones en esa zona y que hay que atender. Entonces el gobernador Ángel Aguirre me encomendó: Beatriz, acude a ver qué pasa con estas organizaciones, y lo que vimos al platicar con la gente es que el movimiento se debía a un tema de tarifas eléctricas, y la propuesta de la montaña, de la población más pobre, no solo del estado de Guerrero, sino estamos hablando de los más pobres del país, se reducía a decirnos una cuestión muy importante: no es que no queremos pagar,
es que no tenemos para pagar. Es que nos cobran la misma tarifa eléctrica que cobran en Polanco o que cobran en Lomas de Chapultepec. ¿Cómo va a ser esta la cuestión? Y eso provocó estas movilizaciones que se tuvo que atender, y entonces acudimos a la Cámara de Diputados en aquel entonces, en el 2011, tocamos las puertas acompañando a las organizaciones, porque para nosotros en el gobierno del Estado no era solo un tema de movilizaciones que lo arreglen con la CFE, sino, les voy a decir, es de tal magnitud la movilización que eso ha derivado, que ahí en ese momento era la OPOEC quien estaba al frente, y ahora quienes están al tanto de lo que ocurre en Guerrero, la OPOEC con Bruno Plácido está al frente de movimientos que tienen que ver con seguridad ciudadana, por ejemplo. O sea, de tal magnitud este asunto de las tarifas eléctricas que derivó también en un tema de movimientos contra la inseguridad, por ejemplo. Entonces, cuando venimos acá y acudimos a la Cámara de Diputados, logramos, junto con los diputados de la fracción del PRD, que se etiquetaran recursos para poder pagar los adeudos que venían arrastrando estas poblaciones. Estábamos hablando de adeudos en ese entonces por más de 90 millones de pesos, que fueron cubiertos con un recurso que se etiquetó. Pero los pueblos de la montaña y de la Costa Chica, y que aquí el día de hoy me acompañan, está con nosotros Claudio Ortega, del municipio de Tapa, también de la Comisión del Frente de Comunidades de la Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña, Abel Bruno Arriaga, y otros. El tema de fondo, ya nos lo comentarán ellos, es que de nada sirve buscar subsidios y que se etiqueten desde la Cámara de Diputados o pedir que los gobiernos a través de Hacienda paguen los adeudos si no se revisa un tema que tiene que ver con la inequidad social, con la desigualdad social, que es lo que está de fondo. Y eso es lo que yo les vengo a mostrar aquí, de cómo se da en la práctica, en la vida cotidiana, en las poblaciones, esta inequidad social. Los ponentes que me antecedieron ya nos dieron este marco internacional que es muy interesante, pero cómo lo viven aquí en México nuestros pueblos. ¿Qué pasa en los hogares más pobres de nuestro estado? Y yo les quiero mostrar, son 3 grafiquitas solamente las que les queremos mostrar. Y tenemos aquí cómo se establecen las tarifas en cuestiones muy básicas. Tengo yo un cuadro aquí mucho más amplio, pero tenemos que en la Ciudad de México, en la población, en la colonia de Benito Juárez, en la delegación Benito Juárez, que por cierto es que Benito Juárez en la clasificación del índice de desarrollo humano es la de mayor índice de desarrollo humano de nuestro país, está en el número 1. Estamos hablando que aquí, en esta delegación, el ingreso per cápita es de $27.824, esto está en dólares. La tarifa eléctrica es la tarifa 1, es decir, la más cara. ¿Por qué? Porque es un tema de temperaturas. Las temperaturas de la Ciudad de México van de los 12 a los 18 grados centígrados y por eso se establece ahí la tarifa 1. Aquí tengo yo un recibo de la Benito Juárez que establece que tiene la tarifa 1. Y a un consumo de 300 kilowatts, que es un consumo medio que puede tener un hogar, su costo puede ser de 566, porque solamente está subsidiado los primeros 75 watts, y a partir de ahí ya el subsidio va disminuyendo. ¿Qué pasa en Sonora? Ustedes tienen ahí en Sonora, y tienen 2 municipios pequeños, Álamos y Empalme. Álamos y Empalme, Álamos está en el índice de desarrollo humano 1248 de la tabla, y Empalme está en el índice de desarrollo humano 250 en el país, de los 2.500 municipios que hay en el país. Su ingreso per cápita está en Álamos en $6.800 al año y en Empalme en $8.500. 8.550. Su tarifa, dado que tienen una temperatura que va de 16 grados a 26 grados centígrados, es 1. Y en Empalme la tarifa, su temperatura va de 0 a 22 grados centígrados. Y por tanto está la tarifa. Guerrero, ¿qué pasa en Guerrero? Cochuapa el Grande. Cochuapa el Grande tiene
clasificación en el índice de desarrollo humano está en el número 2454. Es el municipio más pobre del país. Es el municipio de mayor rezago de nuestro país. Su ingreso per cápita al año es de 1.841 pesos, 41 dólares. ¿De qué estamos hablando? De que las familias en Cochuapa el Grande ganan mensualmente 1.994 pesos, convirtiendo los dólares a la tasa actual de 13 pesos, 1.994. Su ingreso diario es de 66 pesos. Tenemos familias en Cochuapa el Grande que sobreviven con menos de 2 dólares al día. Estamos hablando de una situación de pobreza extrema muy fuerte. Y sin embargo, en Cochuapa el Grande tenemos una tarifa 1, que es la tarifa más cara de nuestro país. Después de platicar con la CFE, porque aquí pasó algo muy interesante, Metlatono y Cochuapa el Grande eran el mismo municipio. Esta valoración la hicimos al año pasado. Eran el mismo municipio y sin embargo tenían tarifas diferentes. Hubo una desagregación de municipios en Guerrero y tenían tarifas diferentes. Al más pobre le dejaron la 1 y Metlatono, que era el mismo municipio, tenía la tarifa B. En estos momentos ya corrigieron esa parte y ahora los dos tienen una vez. Pero lo que quiero que vean es cómo tenemos el costo en 300 kilowatts. Si nosotros hablamos de un consumo de 300 watts, en Benito Juárez, en Polanco y en las lomas de Chapultepec pagarían 566. Pero su ingreso per cápita anual de 27,000 dólares nos habla de que esas familias ganan mensualmente alrededor de 30,000 pesos. Ganan diariamente 1,000 pesos diarios, comparados con los 66 que se pueden ganar en Cochuapa. Realmente es un abismo en cuestiones de equidad social, de igualdad social. En Metlatono el consumo 410 y en Álamos, en Sonora, donde el ingreso también es un ingreso alto, por el tema de las temperaturas solamente pagan 158 pesos por el consumo de 300. Es decir, hay una diferencia enorme. Hay un tema en el que subsidiamos a las clases más altas de este país y dejamos desprotegidos a los más pobres de este país. Y yo quisiera mostrar solamente un par de recibos que tenemos aquí, de cuál es el impacto. Bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo Benito Juárez en Cochuapa el Grande, José Joaquín de Herrera, que también es el tercer municipio más pobre de nuestro estado y de este país, igual tiene la tarifa 1 y paga igual 566. Esa es la diferencia entre los estados del sur más pobres y los estados del norte que por sus temperaturas pagan. Es decir, las tarifas aquí en México, y yo estoy aquí entre puros especialistas en el tema, ustedes saben, están basadas en las temperaturas. Y hay estudios muy específicos al respecto de que si seguimos en ese asunto de solamente generar las tarifas en base a las temperaturas, no vamos a lograr la equidad social nunca, por una simple y sencilla razón. El tema es que en la montaña de Guerrero pues es un tema de la temperatura es mucho más baja que en los estados del norte, y bueno, tienen ahí unos equilibrios que hacen que nos provoca estos resultados en la práctica, pero que hay que además decir algo muy importante. En este país no existen las terminales de medición, sobre todo en los municipios más pobres del país. No existe manera, no existe algo que nos dé certeza sobre las mediciones que toma la CFE al respecto de la temperaturas. Entonces tenemos estimaciones que se traducen en cuestiones de pago en nuestros recibos de luz. Y yo quisiera mostrarles cómo podemos hacer. Tenemos unos recibos por ahí, unos recibos que tenemos. Tenemos aquí el municipio de Acatepec, que es uno de los municipios más pobres también, y tenemos que una familia, ya vimos el ingreso que pueden tener estas familias, y el recibo es de 22,000
porque vienen arrastrando adeudos, vienen arrastrando adeudos desde hace varios años. Su adeudo es de 19,000 y su último pago, su facturación es de 3,700. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que las familias más pobres de este país puedan pagar un recibo de 3,724 pesos si su salario es de 1,900 pesos? ¿Cómo logramos esa equidad social en la tarifa en términos prácticos? ¿Cuándo podremos lograr que esa familia pague los 22,000 pesos que viene arrastrando de adeudos sociales? Y luego tenemos otro asunto aquí, tenemos otro recibo para él, que es de Malinaltepec, de Paraje Montero, que aquí está el comisario de Paraje Montero, que el recibo es de 33,293 pesos. Efectivamente son adeudos. Y luego aquí nos ponen una tarifa DAC, que me explicaba aquí Martín Esparza, que es la tarifa de alto consumo. Consumo doméstica de alto consumo. Y luego, en algunos casos, son estimadas. El asunto es otra vez la misma pregunta. ¿Cómo le hacemos para que estas familias que viven con menos de $2 al día, que en promedio pueden llegar hasta 66 pesos diarios, paguen 33,000 pesos de adeudos que vienen arrastrando, que no les permiten arreglar este asunto? Hemos tenido muchas pláticas con la CFE y nos proponen, bueno, tenemos 2 días. Una es, sigamos el camino, como lo tienen algunos estados, de busquemos subsidios, que está prohibido decir subsidios, además, apoyos, de otra manera. No es posible decir subsidios porque eso ocasionará una oleada entonces vamos buscándole otra palabra. Busquemos el tema de cómo logramos que estas familias puedan borrar su deuda, podamos conseguir eso, bueno, a través de Hacienda, mecanismos, etc. Estamos en esas pláticas con la CFE, porque insisto, para el gobierno de Guerrero no solamente es un tema de tarifas, es un tema de desarrollo social, es un tema que nos provoca otras problemáticas. La CFE no puede entrar a muchas comunidades de la montaña porque la población está en huelga de pagos y no permite hacer cortes. Y esto puede ser muy sencillo. El tema es que si pasa algo más, o sea, si llegan los trabajadores de la CFE, a veces la comunidad no los deja salir y de ahí podemos pasar a un tema de seguridad muy grave. Nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de garantizar la vida de todas las personas y nos ocasiona pues un problema muy fuerte social que se tiene que atender. Entonces la dimensión del problema no solo es tarifas, la dimensión del problema es también seguridad ciudadana, la dimensión del problema también es cómo mejoramos condiciones de vida. Entonces, en este sentido es que hemos estado acompañando a las organizaciones a hacer planteamientos que logren mejorar la equidad social en el Estado, y las tarifas eléctricas es un tema pues muy sentido en este aspecto. Pero además de estas cuestiones, ya vimos el asunto de las tarifas, nos decía la CFE, bueno, busquemos el mecanismo de apoyos con la Secretaría de Hacienda para que el tema de los adeudos pueda ya concretarse, finiquitarse y las comunidades continúen con el pago a la CFE. El problema es que las comunidades hacen un planteamiento muy lógico. Nos dicen, es que el asunto no es solamente que se quiten los adeudos, que el gobierno los pague, porque el problema es que nos reconozcan que tenemos desigualdad social, que nos reconozcan que debe de haber una tarifa que implique, que tenga dentro de sus indicadores un tema de ingreso, no solo de temperaturas.
que no sean solo las cuestiones técnicas de temperatura, de todos los indicadores que tienen para poder calcular la tarifa, sino que reconozcan que en este país existe una población vulnerable de muy bajos ingresos que no tiene capacidad de pago y que necesitamos buscar un mecanismo que reconozca la inequidad social. Y de tal manera que el planteamiento es cómo logramos que el asunto del ingreso esté dentro de los indicadores de la tarifa. Y cuando nosotros acudimos a la Secretaría de Hacienda, a la CFE, tenemos 3 años tocando puertas en este asunto. Siempre nos dicen el Congreso. El Congreso tiene que ser la vía para que permita a Hacienda y permita a la CFE poder calcular tarifas que tengan un componente de ingreso y de marginación para que estas inequidades puedan resolverse. Por eso es que cuando recibimos la invitación a este foro, con mucho gusto, nos dio mucho gusto porque nos permite darles a conocer la problemática que pasa en los pueblos de Guerrero y que seguramente pasa en muchos lugares de la República. Los planteamientos que tienen las organizaciones básicamente son 2, ellos se las darán a conocer, solo el articulado, les pediríamos el articulado, son 2, pero en el fondo la discusión está, 1, ¿cómo reconocemos que el asunto de la energía, cómo reconocemos que es un bien social? Como bien lo explicaba Gabriel hace unos momentos. ¿Cómo reconocemos que es un bien social? ¿Cómo logramos que se reconozcan 2 factores? El ingreso y la marginación para que esta inequidad que existe pueda subsanarse. Esa es la lucha que tienen los pueblos de Guerrero y para nosotros desde Desarrollo Social, desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, es un tema de prioridad porque la pobreza no solamente nos genera, estamos hablando de poblaciones que no pueden despegar en el desarrollo económico, en el desarrollo de capacidades, en el desarrollo social, sino también cuando hay pobreza se generan cuestiones de inseguridad. Y eso trae más pobreza en el mediano y en el largo plazo. Entonces tenemos que resolver este problema de raíz. Estamos hablando de 40 municipios, estamos hablando de la mitad del estado que está en huelga de pagos con la CFE y que tiene una razón social de fondo este movimiento, y nosotros desde el gobierno no podemos etiquetar a los movimientos sociales, están bien o están mal, los tenemos que escuchar y tenemos que incorporar sus propuestas a nuestras acciones. El compromiso que tenemos siempre ha sido del lado de la población, por estas cuestiones que les comentaba, porque no solamente es la tarifa eléctrica. Y esos son los razonamientos que hemos llevado a las cuestiones. Gracias a estos razonamientos conseguimos que la Cámara de Diputados etiquetara para los adeudos, si no fueran mayores. Ahorita estamos hablando de que las comunidades indígenas y afrodescendientes, que es ahí donde está radicado este problema de Guerrero, traen adeudos que casi llegan otra vez a los 100 millones de pesos. Y que no podemos estar año con año buscando a dónde conseguimos esos recursos si no nos dan una solución de fondo que tiene que ser en cómo se calculan las tarifas eléctricas. Yo la dejaría ahí el razonamiento. Me gustaría que ahora que terminemos el foro que lo puedan expresar directamente las organizaciones. El compromiso con los pueblos de la montaña y afrodescendientes es que tocaríamos las puertas para que se vinieran a expresar aquí en la Casa del Pueblo, aquí donde están los senadores, los representantes de nuestros estados, donde se pueden hacer las reformas, que aquí vendríamos a expresar estas inquietudes que tienen que ver con las inequidades sociales de nuestro país, que tienen mucho que ver con que podamos tener una sociedad más igualitaria, que nos lleve de verdad al desarrollo integral de nuestros estados, de nuestras comunidades, y eso solo lo podemos lograr con leyes más justas. Pareciera ser que la legislación no tiene nada que ver con las reglas de operación de las dependencias, pero tiene todo que ver.
tiene todo que ver, porque si no lo dejamos claro en la legislación, los funcionarios públicos de pronto tomamos decisiones en el escritorio. No acudimos a las comunidades. A nosotros nos ha tocado acompañar a las organizaciones de la CFE, a las comunidades de Guerrero, y entonces nos damos cuenta que a la señora que tiene solo 2 focos en su casa, le llega su recibo de 500 pesos, que no puede pagar, obviamente, y que le llega porque una mala instalación eléctrica, porque el poste de luz está a más de 100 metros y se gasta toda la energía en el cableado, y cuando llega a su casa 2 foquitos tiene, pero tiene un recibo muy caro. Entonces, todas estas cuestiones que son de política pública, que son cómo aterrizamos no solo en las leyes, no solo en la dependencia, sino cómo aterrizamos en todos estos conceptos algo muy concreto, a los hogares, cómo resolvemos la vida cotidiana, cómo mejoramos las condiciones de vida de la familia. Esa es nuestra preocupación en Guerrero. Esa debería ser la preocupación de nuestros legisladores y la preocupación de todos nuestros funcionarios públicos, porque si no es así, entonces siempre estamos hablando en una metáfora que puede decirnos que si en esta botella está el pueblo de Guerrero, el pueblo de México, y en esta están los empresarios, pareciera ser siempre que los subsidios van a las grandes empresas, que son poquitos, ahí van todos los recursos, y al pueblo, que es la mayoría de la población, siempre nos quedamos en la expectativa. Tiene que haber un cambio de la correlación de cómo armamos nuestras políticas públicas, y eso parte de la legislación. Por eso nosotros agradecemos que nos hayan dado voz en este foro, y queremos dejar en la mesa pues la preocupación, compartirla con otros ponentes, de que este tema de las tarifas eléctricas es un tema de reconocer que la energía es un asunto, es un bien social, y es un derecho humano que tenemos, y que cuando llega la energía a nuestros pueblos, llega también un cambio radical de nuestras vidas. Guerrero estaba en el último lugar de electrificación hace apenas 2 años. Hemos avanzado un poco, y lo que encontramos es que justamente los lugares que no tenían electricidad es donde teníamos las hidroeléctricas. En la sierra de Guerrero, donde están hidroeléctricas, justo ahí nuestras comunidades mayores de 100 habitantes no tenían electricidad. A raíz de eso, instauramos un plan con la CFE. Por un lado, la lucha por las tarifas, y por otro lado, el mejoramiento del servicio y el asunto de que llegue la electricidad a las comunidades más apartadas, que no se quede otra vez solamente en las grandes ciudades, porque otra vez estaríamos reproduciendo el asunto de la inequidad social. Solo quienes tienen mayores recursos y los poblados más apartados de nuestro país, de nuestro estado, sin energía eléctrica. Entonces, esta es toda una combinación de conceptos que, llevados a la práctica, nos tienen que dar equidad social y mejoramiento de condiciones de vida, insisto, de las familias. Esa tiene que ser nuestra prioridad, tanto en la legislación como en las políticas públicas, y por ello nosotros celebramos este foro, senador Pedraza, senador Encinas, porque creemos que tenemos que insistir en que en la Casa del Pueblo tienen que ser escuchadas todas las posiciones de la población, para que ustedes ponderen y legislen de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, los que están aquí presentes, senadores de la Universidad de Martín Mujica, nosotros venimos del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña de Guerrero, y desde el 2007 hemos iniciado la resistencia contra las altas tarifas en nuestra región. Y realmente es indignante lo que está pasando en nuestras comunidades por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Les voy a mostrar aquí un cartelón que elaboramos para una marcha en el año 2011. Ven a esta señora con sus hijos. El recibo corresponde a una facturación de 814,000 pesos en la comunidad de Paraje Montero, municipio de Guaynatepec. La señora tiene una casa de madera con 2 focos. Y cuando fuimos a reclamar a Comisión Federal de Electricidad y le dijimos qué había pasado, ¿acaso toda su vida no había pagado luz esta señora? Y nos respondió que era un error de dedo. Los señores,
Estamos cansados de esos errores de dedo que menciona la CFE y queremos nosotros avanzar en esta lucha que tenemos contra la arbitrariedad. Para eso nosotros pues, traemos una propuesta, una iniciativa de reforma también, un articulado, aprovechando que estamos en un momento de debate aquí en la Cámara de Senadores, que por cierto pues también nos molesta a veces cuando en los foros, ya cuando le toca hablar al pueblo, pues se va la mayoría de los senadores y nada más se quedan los que realmente están con la comunidad. Pues nada más se Muchas gracias. Y también les quiero comentar que recientemente tuvimos una reunión con Comisión Federal de Electricidad y el problema de los adeudos no se acaba. Si bien ya lo decía la licenciada Beatriz que hubo un subsidio de 91 millones de pesos para pagar las deudas que tenían 41 municipios de la Costa Chica, de la montaña y de la zona centro, no es suficiente ni es remedio como se decía. ¿Por qué? Porque ahorita como comunidades, como miembros de los municipios de la montaña tenemos otro adeudo. Turistas, hagan los turistas. Nosotros fuimos muy ingenuos, decíamos ya con los 91 millones ya se iba a acabar el asunto, pero resulta, compañeros, que en el mes de mayo empezaron a cortar la luz de manera masiva a todas las comunidades de la montaña, no importando si el niño se quedaba sin electricidad para hacer sus tareas, si la madre de familia, si la mujer tenía que ir al hospital, al centro de salud, a sus consultas, no importando si dejaban sin luz a muchos niños que utilizan los comedores y que, bueno, se emplea la energía eléctrica. Y nos dijeron, compañeros, que la deuda seguía creciendo, que si bien se pagó hasta el año 2011, pero a partir del 2012 tenemos una deuda de 43.317.000, la pura montaña. Bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Pues entonces este problema nunca lo vamos a resolver. Entonces nosotros como colectivo estamos haciendo una propuesta de reforma. Esta es la iniciativa que queremos presentar aquí a la Cámara de Senadores, pero nosotros, a diferencia del SME, no lo estamos planteando a nivel constitucional, lo estamos planteando en la norma secundaria que es la ley de la industria eléctrica que están discutiendo precisamente en esta Cámara de Senadores. Fundamentamos nuestra petición y el articulado que proponemos que se incluya, que esperemos que se incluya porque si no, no tiene mucho caro los esfuerzos, y dice así: proyecto de decreto por el que se expide la ley de la industria eléctrica. Y en el artículo, hay un artículo ya 138, y nosotros proponemos un artículo 138 bis, que es especialmente sobre las tarifas, y dice así: el Estado mexicano reconoce la existencia de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, así como de los grupos vulnerables dentro de las zonas urbanas, porque con la finalidad de compensar sus niveles de pobreza se constituye una tarifa de energía eléctrica social correlacionada con sus índices de desarrollo humano y sus ingresos económicos. A esta tarifa de energía eléctrica se le denominará tarifa de luz comunitaria y jamás deberá ser lesiva al poder adquisitivo de las familias a quienes se les aplica esta ley. El acceso al servicio de energía eléctrica constituye un derecho humano para los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas y los habitantes de las zonas urbanas marginadas, quienes podrán beneficiarse de la tarifa de luz comunitaria a instancia de parte o por conducto de sus autoridades comunitarias e instituciones representativas. Señores, esta es la gran la propuesta que traemos nosotros como parte del Frente de Comunidades con la Defensa de los Derechos Colectivos, y que mis compañeros están presentes. Si pueden levantar la mano, compañeros del Frente de Comunidades, por favor. Y dormir, compañeros, y estando aquí ya pues con ustedes, y esperemos que los senadores aquí presentes pues tomen en serio nuestra propuesta, que no solamente sea un foro para pues, escuchar los reclamos, sino también para sacar una propuesta de beneficio a los pueblos. Y yo felicito mucho a los compañeros del SME, un fuerte aplauso porque están en resistencia. Tenemos que decir esto, que ellos nos han acompañado también en algunas capacitaciones en la ciudad de Tlapa. No sé si esté por aquí el compañero Hugo Comesaña, que nos ha acompañado en estas
en este proceso, ha marchado con nosotros también. Y bueno, señores, pues esta es la propuesta y yo agradezco aquí públicamente a la licenciada Beatriz Mujica, que ha sido el enlace, al senador Alejandro Encinas, al senador, y los demás integrantes. Creo que estamos por una misma causa y pues también reconozco a mis compañeros, a los pueblos originarios que se han movilizado, y pues también advertirles que la represión en el estado de Guerrero viene dura, tengo que decir claro, pues ya se están deteniendo muchos líderes sociales, lo tenemos que decir también, y esperemos que también nosotros no formamos parte de ese paquete, porque sí tenemos a veces temor de toda esta situación. Entonces, señores y señoras, pues muchas gracias y pues aquí vamos a continuar. Bueno, gracias por el espacio que se nos brinda el día de hoy. Es muy importante que nos den voz a todos los pueblos de la región de la montaña. Reciban un combativo saludo, compañeros del ESME, de parte de la UPOEC, de la región de la montaña, que ustedes cobijaron en brazos, más que nada en alojamiento, cuando logramos los 94 millones de pesos aquí en el Distrito Federal. Todavía recuerdo el frío que fuimos a sufrir en Iztapalapa, y que ustedes amablemente al día siguiente nos estaban alimentando. Cabe señalarlo que pues nos han apoyado en todo, en asesoría técnica. Agradezco también a los senadores, agradezco a Beatriz Mujica, secretaria de la Cedesol de nuestro estado, pero agradezco más aún la fracción parlamentaria del PRD, que tuvo el valor civil, el valor de todos esos diputados que contaban en aquel entonces, en aquella legislatura, para poder aprobar un techo financiero o un sobresubsidio a la luz eléctrica de la región de la montaña y Costa Chica, donde estábamos golpeados por una deuda de más de 100 millones de pesos. Logramos 94 millones, 35 millones del Congreso Federal, 15 millones del gobierno local del estado de Guerrero y 40 millones más o menos congelados, que eso nos está trayendo muchos problemas en nuestra región. También a manera de comentario, fue aquí en la Cámara Federal de Diputados donde presentamos un recibo atroz, un recibo fuera de contexto, un recibo que más que nada golpea a nuestra raza indígena de la región de la montaña, que fue la cantidad de 874,000 pesos, y que ustedes, los diputados federales y algunos senadores que en estos momentos están, aquellos en aquel tiempo eran diputados federales, nos recibieron en la Cámara Baja. Pero quiero señalar lo siguiente, compañeros y compañeras, de que si estamos presentando una propuesta, ya sea del grupo que fuera, ya sea tarifa social, tarifa comunitaria, en aquel entonces nosotros encabezamos la tarifa preferencial. Actualmente estamos proponiendo una tarifa cero para pueblos indígenas. Sea la denominación que sea, unifiquemos criterios. Porque caso contrario, alguien presenta una propuesta y tan solo la vetan. ¿Sí? No tenemos eco, no tenemos apoyo. Si peleamos cada quien por su lado, la tendencia es fracasar. Por eso mismo yo hago la invitación y tengo la máxima esperanza de que los senadores del PRD van a encabezar esta propuesta para que podamos salir adelante, para que los pueblos de alto índice de pobreza podamos lograr en un momento dado, ¿sí?, también el progreso. Nosotros estamos diciendo al Senado en esta ocasión que no queremos que nos regalen la luz, queremos pagar algo justo, ¿sí? Porque nosotros, sinceramente hablando, hemos estudiado lo siguiente, sin ser tan expertos en la materia. En el país habemos dos bloques: los estados del norte del país, que gozan de una calidad de vida mejor que la nuestra, que los estados del centro, sureste de la República, donde no existen fuentes de empleo. La única fuente de empleo que existe en los pueblos indígenas es el sombrero. Por eso ahí el compañero presenta, inclusive hay una anciana, y parece ser que está tejiendo sombrero. Aquel entonces tuvimos también la fortuna quizá de proponer algo
al respecto. ¿Sí? ¿Saben cuánto le compran la docena de sombreros? 38 pesos. Así le cobraran 500 pesos de luz eléctrica, que ellos dicen, ¿sí?, que es justo, no los va a poder pagar, porque primero está la comida, y también ahí siembran para autoconsumo, o sea, siembran para que coman el frijol, el maíz, no para venta. Entonces estamos, ¿sí?, en plenas desventajas para podernos desarrollar como seres humanos. Eso lo hemos expuesto en la Cámara Baja. Hoy estamos en la Cámara Alta, estamos en un foro. Creemos que estamos con la gente correcta para que ustedes puedan proponer algo concreto, independientemente de lo que pueda acontecer, porque yo sé que no son la mayoría. No son la mayoría en la Cámara y que por lo tanto, sí, van limitados. Pero no perdemos la esperanza que algunos de ellos tengan la inteligencia, que tengan la gran capacidad de negociación para que pueda favorecer por lo menos a las clases más desprotegidas. ¿Sí? Es por eso mismo que nosotros estamos aquí, a unas cuantas horas de la invitación que estamos aquí presentes. Ustedes vieron y escucharon nuestra fuerza UPOEC aquel entonces. Marchamos con miles de hermanos y hermanas indígenas que sinceramente ustedes bien apoyaron. Por eso mismo creemos que en esta ocasión el Senado está en tiempo y forma para poder proponer en las leyes secundarias todo lo que nosotros pretendemos. Esperemos que así sea. Por eso mismo nosotros como movimiento de la UPOEC estamos diciendo, y más que nada también retomando algunas experiencias que ya se han presentado en la propia Cámara de Diputados. El 13 de octubre de 2013 se planteó, ¿sí?, de que debe de haber un sinfín de apoyos para las clases desprotegidas, pero sinceramente me rompen los esquemas porque hay una exposición de motivos. Voy a leer de forma muy rápida. La energía eléctrica en México se concibe como un eje estratégico para la soberanía nacional. Por ello, la reforma en materia energética en el artículo 27 de la Constitución Federal señala: corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta reforma mantiene el espíritu de la anterior constitucional, bajo el cual se creó la Comisión Federal de Electricidad. Los objetivos que plasmaron desde 1937 por parte de la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente con la nacionalización del sector eléctrico en 1960 fueron los siguientes: que todos los mexicanos, sin distinción de clase, nivel socioeconómico, educativo o cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico como máxima calidad y mínimo costo. Que la nación controle este proceso y los recursos utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica se traduzcan en beneficios en toda la sociedad y no para unos cuantos. ¿Sí? Bueno, voy a omitir todo lo anterior. En el contexto anterior, por el tiempo, creo que están cansados. No. Bueno, continúa. Llevamos casi 5 años. Desafortunadamente, a raíz del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del 2012, se ha dado un incremento muy significativo en el costo de la energía eléctrica, que deben de pagar miles de hogares, afectando de esta manera la economía de los mexicanos que menos tienen. Actualmente la estructura tarifaria tiene las siguientes características. Las tarifas tienen precios por bloques: básico, intermedio y excelente, y el precio del último bloque es mucho mayor que el de los dos primeros. Hay tarifas de verano y tarifas de invierno. En las tarifas de verano el tamaño de los bloques crece por la temperatura media de la localidad. Hay una tarifa especial para los altos consumos, con diferencias regionales. Esto hace que el precio final de la electricidad que paga un usuario dependa de dos factores: la tarifa, que se define como en función del clima de la localidad en que vive, y su nivel de consumo, que corresponde al equipamiento y su uso. El contexto anterior
ignora una situación esencial que constituye un aspecto de justicia social, la desigualdad. No se puede soslayar que en México es un mosaico plural con realidades diferentes. Sus desigualdades regionales se atribuyen tanto a las distorsiones territoriales de excesiva concentración económica como la ausencia de políticas compensatorias con una visión de equidad regional, donde los estados del sur, sureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca presentan situaciones particulares coincidentes, por ejemplo, deficiente infraestructura de desarrollo, elevados niveles de marginación, porcentaje elevado de población indígena, retraso económico y, por supuesto, pobreza. Todas estas características hacen que su índice de desarrollo humano sea inferior al resto de la media nacional. De los 53.3 millones de mexicanos en situación de pobreza, 11.5 se encuentran en situación de pobreza extrema y 27.4 millones están en carencia alimentaria. La población indígena en situación de pobreza es del 72.35% y en pobreza extrema el 30.6%. En el caso particular del estado de Guerrero, cabe decir que las personas en situación de pobreza son 2.4 millones, es decir, el 69.7%, de los cuales más del 80% son indígenas que habitan mayoritariamente en la región de la montaña. Que ante este escenario, la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 6 años ha incrementado las tarifas de energía eléctrica, vulnerando la economía de los que menos tienen. Con estas cifras es notable que el sector que más sufre de pobreza y desigualdad social son los indígenas. Ante este escenario de desigualdad proponemos lo siguiente. También lo estamos encuadrando, y debido a los tiempos, porque sinceramente hay presión y así uno no se puede explayar. Estamos planteando que en el artículo 105 la Secretaría establecerá y supervisará la administración de un fondo de servicio universal eléctrico con el propósito de financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, el suministro de lámparas eficientes, subsidios para el menor pago de tarifas y suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación. En el 104, la Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país y, en su caso, subsidiar para el menor pago de tarifas. La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, salvo aquellas que sean determinadas por el Ejecutivo Federal. La CRE fijará las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias del cálculo usadas para determinar dichas tarifas. La CRE fijará tarifas preferenciales en zonas y regiones donde existan comunidades rurales y zonas urbanas marginadas y donde los índices de desarrollo humano sean superiores a la media nacional, contando los factores socioeconómicos. Quiero comentar algo que estamos no citando, y sinceramente tampoco escuché que hablaran a grandes rasgos sobre esto. Allá existen pequeñas tiendas, tendajones, le llaman, misceláneas, que están pagando la tarifa 2 y que se lo están cobrando como tiendas Chedraui, Aurrerá. Está el otro problema también, que es de las delegaciones e iglesias. Por eso también aquí proponemos que haya un borrón y cuenta nueva para el pago de todos los usuarios, que haya el establecimiento de una tarifa con criterios sociales y no climáticos, que haya una gran responsabilidad de todo el Senado, de la fracción en donde tenemos esperanzas, que es la del PRD, y todos los compañeros senadores aquí presentes, para que esto llegue a un término feliz y no haya decesos más en la región de la montaña, porque ya los ha habido. ¡Que viva la UPOEC! ¡Que viva la SME! Mantente alerta a nuestra transmisión.